conociendo a nuestro contertulio de hoy. Aquí tienes, don Juan Manuel García. Maestro, buenas tardes Muy buenas y tardes. bienvenido. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Pues encantado, vamos, para mí es un privilegio el que hayas aceptado esta invitación del continente de los raros, porque me consta que eres una persona muy ajetreada, que tienes mucho por delante cada día que hacer, que me imagino que tienes que tener una muy buena agenda, no sé si tienes varias, porque hay algunos profesores que Sí. tienen la verde, la azul, la roja, porque es alucinante, porque una de las cosas que más me han sorprendido de ti es algo que, si me permites, cuento, es que has sido absolutamente correcto en el trato, correctísimo y además instantáneo, en todos los momentos. Y era algo que me ha sorprendido mucho, Juan, de verdad, mucho, porque viendo el volumen de trabajo que tienes, yo decía, si este hombre me va a mandar a un sitio oloroso en remo, seguro. No, que va, que va. No, es verdad que yo me gestiono absolutamente todas las agendas, todas las redes, todo, absolutamente todo. Y tengo un equipo detrás, pero de hace muy poquitos días. Tengo product manager y esas cosas. Y bueno, como yo siempre digo, cuando me proponen cosas interesantes, de perfiles interesantes y de gente interesante y además sobre todo educada, yo digo que sí. A mí me da igual si tienes más seguidores, menos seguidores, si haces las cosas de una manera. O sea, a mí lo que me gusta, de verdad, lo digo de verdad, ¿eh? Primero es ayudar a la gente a que su mensaje llegue a otros sitios, sobre todo cuando son mensajes como el tuyo, ¿no? Para profesionales, para ser mejores profesionales y lo que nos conlleva a ser mejores personas. Y sobre todo, bueno, pues con el trato exquisito con el que lo has hecho, pues evidentemente yo no puedo decir que nunca. Pues muchas gracias, maestro. Solo unas palabras para presentarte, si es que hay alguien que no te conoce, Sí, al hombre. menos de mi continente. Yo sé que tus seguidores están todos ahí a full, pero por si acaso alguno de los míos es Juan Manuel García, la persona que da cara a esas cuentas en redes sociales que hablan de las ciencias del comportamiento. Es director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, experto en comunicación no verbal y no consciente, analista del comportamiento no consciente, guardia civil en la Unidad Central Operativa, la OCU, formador en negociación de incidentes críticos y en análisis de comportamiento del FBI, y así seguiríamos luego una parte docente que también me interesa mucho, pues en máster de gestión de crisis, urgencias y emergencias selectivas de la Universidad de Cádiz, en la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea, un perfil realmente increíble. Y he destacado, si me permites, Juan, un certificado internacional por Polekman Group, que cuando lo he leído he dicho, claro, no podía ser de otra manera. Polekman tenía que aparecer en este perfil, en evaluación de la veracidad. Con todo este perfil, Juan ha titulado el directo de hoy Más allá de las palabras. Porque, según él, existen historias que se cuentan y existen historias que se pueden leer en las personas más allá de las palabras. ¿Realmente todo lo que nos cuentas es veraz o es un bonito patrocinio que te está haciendo el Polekman Group? No, no, que va, es muy verdad y aparte te lo demuestro con mucho sentido común. Fíjate, lo interesante tanto en docentes como en cualquier tipo de profesional que trate con personas es el poder llegar mucho más allá de lo que voluntariamente una persona nos quiere decir. Porque además, si voluntariamente me lo quiere decir, puede ser con el fin de hacer el bien o con el fin de hacer el mal. Y va a controlar sus palabras, su estilo, su tono, su timbre, va a controlarlo absolutamente todo. Pero lo que no va a controlar en la gran mayoría de las ocasiones va a ser qué hay detrás de estas palabras, ¿no? Que se puede leer entre líneas dentro de lo que es el lenguaje corporal, la comunicación no verbal y todo ese comportamiento no consciente que rodea a toda esta comunicación y que al no ser algo controlado sí que desvela las intenciones reales, mensajes ocultos, incluso llegar a estados emocionales, a un montón más, ¿no? Claro, si nosotros conseguimos leer entre esas líneas y esos mensajes ocultos que están por detrás de lo que voluntariamente quieres verbalizar, pues podemos ahondar muchísimo más en lo que realmente ocurre dentro de la mente de una persona. O sea, que realmente la palabra, podríamos jugar con la imagen, con la metáfora del iceberg, ¿no? La palabra de alguna manera sería lo que vemos por encima del agua, pero por debajo hay muchísima más información de la que a veces o casi siempre no somos conscientes y solo personas como tú, formadas y que realmente han aprendido a mirar, son capaces de entenderlo, pero la información siempre está ahí. La información siempre está ahí y no solamente las personas formadas somos capaces de verlo, en realidad lo vemos todo el mundo. ¡Wow! Lo único que perdemos
ciertas habilidades de poder leerlo. Nosotros, todo el mundo tiene neuronas espejo, todo el mundo tiene una manera de poder decodificar a los demás. De hecho, desde hace millones de años nos va la vida en ello, ¿no? El poder leer qué le ocurre a otro ser humano que está al lado de un animal que desconocemos y sus reacciones van a hacer que yo pueda salvar la vida. Luego, de hecho, recomiendo un libro que se llama El mono desnudo de un autor que es evolucionista, bueno, que es una maravilla, se llama Desmond Morris, que te habla de comunicación no verbal, te habla de comportamiento, pero te habla desde la perspectiva de los primates, ¿no? De por qué ocurren cosas y te demuestran que al final el comportamiento humano se puede llegar a detectar a poder entender un poco a través del comportamiento de los primates, ¿no? ¿Por qué ocurren cosas? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Y que están ahí, ¿no? Entonces, lo que te decía, todos somos grandes lectores de lo que es lo que ocurre en otras personas, pero es verdad que todos tenemos sesgos, prejuicios, no estamos presentes, estamos con el grado atencional muy, muy, muy diluido en otras cosas y perdemos muchísima capacidad de leer. Y realmente, si simplemente paráramos y focalizáramos en la atención, pero la atención, aunque está demasiado desvirtualizada la palabra atención plena, Ujú. realmente es eso, ¿no? Es focalizar todo en el otro y en intentar ver las necesidades de la otra persona, ¿no? Del alumno, del cliente, pero de verdad, de una manera real y sincera, el volcarnos. Simplemente haciendo eso e intentando analizar qué es lo que está ocurriendo en la otra persona, vamos a sacar mucha información. Ahora, si encima te formas, pues ya puedes sacar infinitamente más. Claro, me imagino que hay una palabra que se convierte en un poco el eje de todo esto, que sería la conciencia, ¿no? Con ese, el ser conscientes de lo que estoy viendo, pero al 100%, no solo de esa superficie. Y esa palabra conciencia, quizás no todos estamos o habituados, o hemos sido sensibilizados, o ni siquiera nos interesa. Claro, no, 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 para mí es la clave, pero además es bidireccional. Fíjate, claro, cuando hablamos de la consciencia o del comportamiento no consciente o comunicación no consciente, siempre nos imaginamos de qué es lo que está haciendo Antonio ahora mismo sin que se dé cuenta de que lo está haciendo y así puedo sacar más información. ¿Cierto? Pero yo también tengo que ser consciente de que mi lenguaje corporal te va a provocar a ti reacciones que tú no vas a controlar. Luego van a ser reacciones no conscientes. Si yo controlo mi comportamiento no verbal, puedo controlar qué información te llega a ti y, por tanto, puedo controlar esos estímulos que en ti van a despertar una u otras, digamos, estímulos, sensaciones o emociones. Es decir, y vuelvo ya a lo grosso. Si yo puedo controlar cuáles son los mensajes no conscientes que te voy dando, en cierta manera puedo controlar qué puedes ir percibiendo sobre mí o sobre lo que yo te estoy ofreciendo. Luego, fíjate hasta qué punto lo no consciente juega un papel brutal dentro de la comunicación bidireccional entre dos personas. Mm. Quizás esto te sorprenda, Juan, te voy a confesar un pequeño secreto, y es que desde tu perfil, cuando analizas todos los gestos, cuando nos cuentas algunas de esas semillitas, de esas perlas que día a día, además me gusta mucho porque eres, en ese haces un trabajo muy periodístico, o sea, siempre te basas en la actualidad para contar algo interesante. Sí. Eso, María José Acevedo, que es mi compañera periodista, que tengo un proyecto con ella, me dio, o sea, me enseñó a valorar eso, ¿no? En el que como tú en el día de hoy, a través del gesto de alguien que ha salido de hoy, nos cuentas una historia. Me parece alucinante y te quería contar que en mis formaciones como para el profesorado hay una cosa que siempre he recomendado, que a lo mejor te sorprende, que es la serie Miénteme. Sí. Evidentemente hablamos de una serie de televisión, hablamos de algo ficticio, hablamos de actores que están trabajados, de un enfoque de cámara, de realmente el director te lleva a que mires lo que le interesa mirar, de todas maneras un poco como tú haces, lo que pasa es que evidentemente de forma ficticia. Pero hay una cosa que siempre me ha emocionado de esa serie, que fue la primera que me abrió los ojos a la posibilidad de la comunicación no verbal, que es que, me imagino que lo sabrás, uno de los guionistas es Paul Ekman. Sí, sí, claro. De hecho, es de los principales asesores y muchas cosas del doctor Lightman, que es el protagonista de la serie, están basadas en la vida Son real de Portman. suya, su viaje a esa zona donde estuvo 3 años, como dice A estudiar en las el primer cejas. capítulo, en el piloto dice que estuvo 6 años o 3 años estudiando las cejas, ¿no? Esto es un Eso loco, es, un científico loco. Claro, es el propio Ekman, ¿no? eso es, tal cual, efectivamente. Sí, la serie es súper recomendable sobre todo para meterte en el mundillo, para que te pique un poco el gusanillo. Es verdad que tiene algunos fallos científicos de aquella manera, pero bueno, Hollywood manda y la economía manda en ese sentido, pero dentro de ser una serie donde aprender
esta herramienta o estas habilidades me parece maravillosa porque realmente consigue cosas que son muy valiosas, ¿no? Y es que te llame la atención una disciplina científica. Claro, a mí quizás lo que más me gusta es que genera una duda razonable. Como diría José Mota, ¿y si sí? ¿Y si esto es real? Sí, ¿Y si sí, existe la posibilidad? Y haciendo ahora el paralelismo para centrarnos en el contenido de nuestro directo de hoy, claro, ahí en esta serie se habla de, pues de robos, de posibles asesinatos, de mentiras en una herencia. Quiero decir, ahí incluso según avanzando las temporadas se va complicando hasta sí, lugares insospechados. Pero todo esto que contamos y que tú nos cuentas de las noticias a diario, ¿tú crees que desde un perfil docente existe también en el aula? Quiero decir, desde el perfil del profesorado, tendríamos que entender que esa comunicación, esa información está ahí y sí, podría ser una herramienta o no educativa. sí, sí, absolutamente. Mira, yo soy docente también, ¿no? Y de hecho para mí es una profesión maravillosa porque creo que es muy bonita, sobre todo en el ámbito en el que yo me muevo, ¿no? En una docencia un poquito más profesionalizada en cuanto al alumno. Y mira, para llevarte un poquito a la idea de lo importante que es el lenguaje corporal del alumno, pero fíjate, podríamos leer el lenguaje corporal del alumno de manera aislada, es decir, cada alumno un poquito en la visual, simplemente en la posición en la que tiene en la silla, en el qué momentos cambia de posición con respecto a lo que yo voy diciendo, te va a dar mucha información. Hay un estudio publicado por un francés donde lee la globalidad de la audiencia, es decir, cuando son alumnos, la globalidad de la audiencia en movimientos que van acompasados, que parecen como un baile, y te van a definir el grado de atención de toda la audiencia. Entonces, fíjate qué interesante el propio docente que en un momento dado diga, aquí tengo que hacer algo, tengo que romper, ¿no? Tengo que hacer un recurso práctico de tirar algo, de hacer un chiste, de poner vivir con B en la pizarra o lo que sea para que la audiencia se me despierte porque se me está yendo. Valorar el grado de atención simplemente a nivel de cadencia de parpadeos. Y yo puedo mirar a un alumno y si yo estoy viendo durante una hora que tu cadencia de parpadeos es un parpadeo cada 3 segundos aproximadamente y de repente es uno cada 9, es que te has ido a otro sitio. Entonces yo necesito recuperarte, sobre todo si voy a decir algo importante, si necesito un grado de atención, luego todo eso te lo va a dar. Y las reacciones de siempre, ¿no? Las reacciones más emocionales ante diferentes partes del discurso. Claro, a mí me van a venir muy bien. Primero, además, no solamente para ver el grado de atención, ¿no? y definir un poquito cómo está el aula, sino para poder identificar amigos, detractores y gente que apoye mi discurso, que también eso es muy Claro. interesante, sobre todo cuando hablamos pues no es una clase al uso, sino que es incluso parte de opinión, que hay que preguntar, que hay que dejar que el alumno hable. Yo perfectamente, vamos, en el minuto uno yo tengo catalogados los que son, yo los catalogo como fáciles, difíciles o chungos, de estas tres maneras. Me encanta lo de Sí, chungos. sí, porque lo entiende todo el mundo. Y fíjate que está basado digamos, en la manera más de Harvard de la negociación, más de Roger Fisher. Pero en vez de meternos en extrovertismo o extroversión y todo esto a nivel psicología, lo definimos en fácil, difícil y chungo y todo el mundo lo entiende. Y es verdad que el poder definir porque claro, preguntar a una persona que te apoya en el aula no luce. Lo que luce es cuando tú preguntas a alguien que no está contigo y le puedes rebatir con ciencia, con argumentos. Entonces, en ocasiones, un docente, y creo que me darás la razón, se luce cuando alguien está en contra de tu opinión, pero tú le argumentas y le puedes llegar a convencer. Eso es un lucimiento, eso es lo que buscamos los docentes. Alguien que no esté de acuerdo contigo y tú le demuestres que es así como dice, simplemente con evidencia científica, ¿no? Pues también es muy interesante poder decirle a alguien, ¿y tú qué opinas? A sabiendas de que no está de acuerdo contigo. Bueno, pido disculpas porque está viendo muchísimos comentarios, pero van muy rápido y si te escucho, Juan, no me da tiempo a contestar. Claro, Con lo sí, cual, no te agradezco a toda la preocupes. gente. Hay gente que se va incluso contestando entre ellos. Agradezco muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y por incluso comentar lo que vamos diciendo. Quería consultar contigo una idea que tengo en la cabeza que creo que acabas de argumentarla y simplemente querría confirmar. Hace unos meses vi una charla TED de cómo ahora la inteligencia, o sea, cómo ahora el Big Data incluso nos da información hasta en una manifestación
cuáles son los perfiles que más movimiento pueden llegar a tener a la hora de tenerlos más o menos controlados, por lo menos saber dónde están, ¿no? No es lo Sí, mismo que tengas un perfil con 1.000 seguidores que tengas un perfil con 1 millón de seguidores. Con lo cual, a través del Big Data, en una manifestación se puede saber dónde están esos puntos calientes. Cuando tú hablabas de los fáciles, los menos fáciles y los chungos, realmente es un Big Data. O sea, tú, a través de esa comunicación no verbal, eres capaz de analizar la situación, de generar un contenido real y plausible con lo que estás viendo y a partir de ahí generar un tipo de comportamiento docente, ¿no? ¿Es eso lo sí, que estás diciendo? Realmente es como sí, si fuese un Big Data, pero a nivel de 30, 40 o 50 alumnos. sí, es un perfilado. Al final es un perfilado, ¿no? De más o menos la globalidad. Lo puedes hacer individual, lo puedes hacer a nivel de grupo. A nivel del grupo, o sea, al final el grupo se va a comportar como una unidad, ¿no? Que va a ser la suma de todas las conciencias, vamos a definirlo así un poco para entenderlo. Y bueno, es perfilar un poco si va a ser un aliado a nuestro objetivo, si va a estar en contra de nuestro objetivo o si aparentemente va a estar a favor, pero por detrás nos va a machacar, que esos son los chungos, ¿no? Entonces, una vez perfilado, cada uno de estos tres diferentes perfiles va a tener que tener una estrategia diferente. Es decir, yo al fácil voy a aplicar una estrategia de comunicación concreta, al difícil otra y al chungo otra completamente diferente. Entonces, a cada uno lo suyo, pero para llegar al final a mi objetivo, que es hacer lo que yo quiero. O sea, al final es hacer lo que yo quiero. Yo tengo que conseguir un objetivo, que es dar la clase o vender un producto o me da igual, el que sea. Bueno, pues a cada uno su estrategia. Entonces, sí es un perfilado, al final es un Big Data a nivel, pero no solamente de comunicación no verbal, sino también de comunicación verbal en este caso. Es decir, el perfilado, eh, eh, aunque es verdad que yo la mayor parte del tiempo hablo de comunicación no verbal, hay que decir que la comunicación verbal tiene una importancia extrema en toda la parte docente. Y es verdad y aprovecho para hacer un pequeño estacacillo a algunos docentes de comunicación no verbal, se basa mucho en el porcentaje de Albert Mehrabian, ese estudio científico de Albert Mehrabian, en el que todo el mundo dice que, bueno, sabes, Albert Mehrabian, que es un top de la comunicación, nos dice que el 55% de la comunicación es la no verbal, pues es la más importante. Pues no. Albert Mehrabian nos dice que la parte más importante de la comunicación es la verbal. Y no la no verbal, sino la verbal. Pero es verdad que cuando existen incongruencias y emociones por medio, sí es la parte no verbal la más fiable, Claro. que no la más importante, pero sí la más fiable. Entonces, primero, es un error empezar a separar. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de comunicación. O sea, yo no puedo saber si hay congruencia o no basándome solamente en la comunicación no verbal. Tengo que chocarlo con la verbalidad, con lo que tú estás diciendo. Entonces, hay que jugar con las dos. Cuando dudamos de lo que me estás diciendo, de cómo me lo estás diciendo, sí me voy a ir a fijar un poquito más en la parte no verbal porque es la parte que menos controlas. Pero Claro. bueno, hay que ser consecuente y dar veracidad a la ciencia que tenemos y no modificar a nuestro antojo porque bueno, creo que es moralmente reprochable lo que he escuchado algunas veces por ahí con este dato. Ya. Nos comenta, dice, wow, aprender a comunicarnos según el alumno. Es como un paso más allá en una adaptación metodológica, absolutamente. Y además, hablabas, fíjate qué interesante, porque parece como que la comunicación no verbal nos acerca siempre a la parte visual. Sabemos que somos mucho más visuales que auditivos y con este tiempo, con estas últimas generaciones más todavía. Más, Pero acabas de partir una lanza también por esa parte auditiva, por esa parte de cómo se dice, qué tono tiene lo que se dice, y me ha encantado lo del contrastar, ¿no? Lo que se dice con el tono que se dice en el momento que se dice, o sea, al final es entender al ser humano al completo, con lo que veo y con lo que escucho y con por la supuesto, coherencia de todas esas partes. por supuesto. Y si ya nos metemos en el contexto y hacemos el círculo, Wow, cerramos el círculo. Es decir, contesto, contexto, contesto. la parte verbal y la parte no verbal, y ya definimos absolutamente todo lo que está ocurriendo en una persona, ojo, y en su entorno. Porque mismos gestos, mismos comportamientos en contextos diferentes significan cosas diferentes. Wow. Y eso es un peligro, porque por eso es complicado. Yo algunas veces tengo problemas para hacer vídeos, porque dices muchas veces, "No, es que si se hace así con la nariz es porque ha hecho esto y lo otro". Bueno, en algunos contextos, en otros no. Si es un contexto de una persona alérgica a los olivos y estás en Jaén, pues evidentemente no va a tener mucho que ver con... Entonces, hay que jugar un poco con el principio de acción-reacción, el siempre saber qué estímulo ha provocado ciertos comportamientos. Es decir, lo voy a poner un ejemplo que es mucho más Ujú. fácil de poder entenderlo. Hay un gesto que a mí me encanta que es el pinzamiento de la nariz. ¿Vale? El pinzamiento de la nariz lo solemos traducir en comunicación no verbal como que algo me está poniendo nervioso, incómodo, esto no me gusta.
intuición de problemas, más o menos ese sentido, pero no siempre, es evidente. ¿Cuándo cobra un sentido fiable? Pues cuando es fiable la identificación del estímulo previo. Y me explico. Yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y ahora tú de repente haces así, pues yo lo puedo interpretar o no, pero yo realmente, yo me puedo preguntar, ¿identifico qué le ha hecho hacer este picor? Ujú. Pues no lo tengo muy claro. Ahora, tú imagínate que yo te digo, oye, macho, desde el año pasado no te veo, tío, te han caído por lo menos 10 años encima, ¿eh? Estás muy currado. Y dices tú, sí, bueno, es que no duermo mucho. Ya. Y automáticamente digo, ¿por qué ha podido hacer esto? Ostras, porque le acabo de decir que está hecho polvo. Es lógico. Pues sí lo voy a interpretar. Ahora, si no lo identifico, pues a lo mejor es cualquier otra cosa. Por eso es tan importante definir muy bien el contexto y de dónde pueden venir ciertas reacciones, Ya. porque si no podemos cometer errores importantes. Y bueno, pues en ciertos ámbitos profesionales cometer errores puede ser peligroso. Contesto. Los comentarios van todos con el tema del contexto. Eso es. Imagino que en todo momento estamos ahora hablando de o sea, cómo intentar mirar y ver, o ver y mirar y oír, escuchar realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Pensando siempre en el otro. Como docente, parece como que el otro siempre tiene la responsabilidad, el otro tiene que, o sea, el otro me refiero al discente, ¿no? Al alumnado. Siempre están ahí, pero nosotros como docentes, me imagino que también tenemos una corporalidad, también tenemos un lenguaje, tenemos una vida. Hemos tenido una situación previa antes de llegar al aula, que puede ser dentro o fuera del centro educativo. Podemos haber tenido una reunión con el equipo directivo en el que te han negado cualquier historia, al revés, en el que te lo han aceptado, quiero decir. Nosotros somos también, como docentes, creadores de situaciones por nuestra comunicación no verbal. Probablemente seamos los que definamos cómo va a transcurrir toda la clase. Vamos a definir la clase. Mira, ¡Wow! tenemos que entender una cosa. Eh, nosotros, el ser humano es un animal colaborativo, grupal, necesita estar en contacto con la gente. ¿Vale? Esto conlleva, además, que siempre necesitemos que haya un líder, un alfa. A mí me gusta definirlo como El un alfa. alfa. Ujú. Entonces, hay una necesidad. El grupo necesita un alfa. Uno o dos o tres, pero necesita unas figuras de alfa. Y le vamos a dar la vuelta. Y es que el alfa necesita un grupo. O sea, es algo que es una necesidad. Y como necesidad lo vamos a poder ver en el comportamiento, en el habla y en el lenguaje corporal. Entonces, cuando nosotros entramos en un aula, nos guste o no, nosotros vamos a ser el alfa en ese momento. Por el rol, no por comportamientos ni por nada, sino nuestro rol como docentes es de alfa. Tenemos el Ajá. autoritas en este momento y como autoritas tenemos ese rol de alfa. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades. Que nuestro lenguaje y nuestro comportamiento sean congruentes con el rol, con lo cual va a ser genial, Ujú. o todo lo contrario. Si mi rol es de alfa, porque soy el profe o el docente de lo que sea, pero por lo que tú me bien has dicho, he tenido un mal día, mando una mala noticia, oye, estoy mal, y mi lenguaje corporal es de otra cosa diferente, tengo emociones corporales que van en desacuerdo con lo que es representar cierta materia o lo que tenga que dar en ese momento, o lo que sea, vamos a generar una incongruencia. Cuando nosotros generamos incongruencias, lo que hacemos es que no somos auténticos. Cuando no somos auténticos, no creamos confianza. Y cuando no creamos confianza, la gente no nos compra. No nos compra no como comerciales, sino como producto, como personas, como docentes. Luego, tiene que ir todo en la misma dirección. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, oye, yo puedo ser muy bueno en mi materia, puedo ser muy buen docente, puedo ser muy buen profesional, pero yo me he dado una mala noticia y yo voy al aula y voy con mi grupo y puedo estar muy tocado. Y todos tenemos prejuicios, todos tenemos sesgos, todos estamos luchando guerras que la gente no tiene ni idea que las estamos luchando. Entonces, ¿qué podemos hacer como docentes para poder evitar eso? Bueno, a día de hoy la ciencia nos dice que nosotros podemos provocar a través de nuestro propio lenguaje corporal un estado mental concreto. Es decir, desde Amy Cuddy en el año 2010 con Javi Courney ya hicieron un estudio un poco con ciertas sombras, pero que a la larga otros científicos han corroborado con respecto a qué es lo que ocurre en nuestra mente, en nuestras actitudes, cuando nosotros provocamos una corporalidad. Entonces, ¿qué se ha visto, no? Amy Cuddy en el año 2010 lo que ella probó es que con generar 3 minutos, fíjate qué Ujú. tontería, 3 minutos Ujú. de una corporalidad expansiva o empoderada, es decir, elevación de la barbilla, sacar un poco de pecho, separar un poco los brazos del cuerpo, abrir un poco las piernas,
con 3 minutos de hacer esto, llegamos a bajar el cortisol un 25% y aumentar la testosterona un 20%. Eso a nivel de comportamiento es empoderarse. Yo que tengo una charla TED hecha, hice esto antes de hacer la charla TED y a mí me vino de maravilla. Yo no sé si, en ese momento digo, pues, bueno, sí es un estudio, pero no sé hasta qué punto hay un metaanálisis que echa por tierra todo esto, no lo sé. Luego he indagado y hay muchos más estudios y más metaanálisis que van en la misma dirección, incluso en direcciones paralelas en cuanto a qué es lo que ocurre con el cuerpo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Ujú. Está comprobado que cuando nosotros leemos o estudiamos o intentamos hacer cualquier tipo de trabajo de concentración tumbados, hay una mayor divagación que si estamos sentados, pero es que sentados tenemos también mayor divagación que si estamos de pie. Por tanto, a la hora de estudiar, a la hora de concentrarnos, es muchísimo mejor estar de pie que estar tumbados o estar sentados. Es decir, esto es evidencia científica. Y voy más allá. Hay otro estudio científico que es un juego, un ejercicio en el que nosotros tenemos que recordar palabras. Cuando el monitor del ordenador está de tal manera que nosotros tenemos que agachar la cabeza y, por tanto, encorvar nuestra corporalidad, Ajá. lo único que recordamos, o en mayor medida lo que recordamos, son palabras negativas. Sin embargo, cuando la pantalla está un poquito más hacia arriba, que nosotros tenemos que ocupar más espacio, Ujú. lo que más recordamos son palabras positivas. Guau. No, fíjate la importancia solo de la postura. Ya no hablamos de entrar en movimientos y en gestos concretos, sino solamente en la postura. Luego el docente, en su postura, puede transmitir más, menos, mejor, peor, no solamente para sí mismo, sino para toda su audiencia. Dice Juan Lupe Pedregoso, dice, me van a poner de pie en la oficina. Escucha, yo estoy de pie en la oficina. Eh, Me sorprende, Juan, el hecho, lo que comentabas de estar tumbado, estar sentado o estar de pie. Es algo que ya había leído, incluso a la hora de los procesos educativos. Hay muchos científicos que nos hablan de la importancia del movimiento para el aprendizaje. Por esto Sí, nuestro sistema educativo tiene a nuestros adolescentes casi 7 horas sentados, porque es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Que entiéndase la ironía, sí, señores, sí. entiéndase la ironía. Yo todavía no entiendo cómo tenemos arquitectos que son capaces de hacer edificios así, que se retuercen y que son capaces de hacer figuras maravillosas, pero todavía no hacen ni colegios ni institutos donde los niños se puedan ver la cara. Todavía hay aprendizaje cogotil. Y Sí, sobre todo todavía están tantas horas sentados. No lo entiendo. sí, sí. Esta parte sí que la tenía más oída, más estudiada y un poco más asimilada, pero me sorprende de forma muy, muy potente el que yo provoque a mi mente. O sea que yo pensaba que la posición del cuerpo era afectada por cómo yo pensaba consciente y conscientemente, Mira, sí, pero que sea al revés. sí, O sea, sí. que yo me Mira, ponga en una postura y eso transforme mis niveles hormonales, como tú decías, de testosterona, o mis niveles de dopamina o serotonina, me has dejado cao pero absolutamente. mira, pero voy a ir a más. O sea, aquí te voy a echar ya al órdago. Además, como sé que te gusta Nazar de castellano, porque lo sé, te voy a hacer, Wow. acabo de hacer una formación con ella de neurociencia Ujú. brutal. Mira, decía Nazaret, me encantó en la videollamada, ¿no? Decía, ¿cuántos sentidos tenemos? Y la mayoría de la gente decía, 5. Y la gente decía, no, tenemos dos más, tenemos 7. Eso es. Uno, aparte de los 5 que todos conocemos, tenemos la propiocepción y la interocepción, ¿no? Exacto. Claro, la interocepción es la información que dan diferentes órganos como pues, el intestino, el Ujú. corazón, los pulmones, el sistema respiratorio, información que da al cerebro. Y luego está la propiocepción, ¿no? ¿Y qué es la propiocepción? Es qué información da el cuerpo al cerebro. De tal manera que a día de hoy se sabe que la información la percibe mucho antes el cuerpo que la parte consciente del cerebro. De manera Ujú. que todo lo que son los inputs, todos los estímulos visuales, etcétera, que entran a través de los ojos y diferentes receptores, van al tálamo, del tálamo al hipotálamo y el hipotálamo, digamos que lo lanza hacia abajo, hacia el cuerpo. ¿Para qué? Porque si hay algún peligro, el cuerpo tiene que reaccionar mucho antes de que nosotros seamos conscientes de que hay un peligro. Es decir, Claro. necesitamos que haya mucha rapidez. Pero ¿qué es lo que hace la parte consciente del cerebro? Es, ya que la información ha ido para abajo urgentemente, si yo observo qué ocurre en el cuerpo, voy a saber si la cosa va bien o si la cosa va mal. Entonces, a través del nervio vago, a través de la información de la tensión corporal, de la hipertonía y de la hipotonía, el cerebro, la parte consciente, la parte más consciente, va a tener información de primera mano de cómo está el ambiente, pero ya lo sabía el cuerpo antes. Luego estamos diciendo que a través del lenguaje corporal, de lo que pasa en el cuerpo,
damos información a la mente. Por eso funcionan aquellos ejercicios de ponerse el boli en la boca para generar una sonrisa, porque activamos Ajá. ciertos músculos, etcétera, etcétera. Bueno, y se sabe que, por ejemplo, en la parte de del ejercicio físico, de la actividad física, hace que nuestro hipocampo sea mucho más potente, ¿no? Y el hipocampo está dentro es una de las partes más importantes de la memoria y del aprendizaje. Luego, está harto comprobado que todo lo que sea movimiento, corporalidades expansivas y todo el lenguaje corporal o nuestras propias posiciones y corporalidades van a influir muy mucho en nuestra actitud, en nuestra memoria y en muchas cosas más que, que- que tenemos que valorar como docentes porque podemos hacer que el aprendizaje de los alumnos sea muchísimo mejor y sobre todo si además los alumnos son conscientes de ello, creo que también podría sacar muchísimo rédito. Ajá. La importancia del BDNF en el deporte, ¿no? De cómo todas esas sustancias, esos neurotróficos, son capaces de mejorar la memoria. Tú Eso eres, es. entonces, por esta última frase, eres partidario de que se pudiera hablar al alumnado de la importancia de conocerse, de entenderse y de que fuera parte del lenguaje educativo como una herramienta que va más allá de los contenidos que puede tener Google, sino que como un aprendizaje absolutamente, ¿cómo diría? Único, ¿no? No sé cómo decir, unipersonal, ¿no? Casi, casi como Sí, que cada uno vamos a tener el nuestro y que ahí nunca va a llegar una IA, porque es mi percepción en base a mis criterios familiares de mi crecimiento en mi tribu, con todo lo que he tenido como creencias, como prejuicios y como juicios, y que está fuera de las aulas. Esto, por ahora, ni se tiene, ni parece que se les espera. no, y es súper importante lo que has dicho. Mira, yo siempre digo que deberíamos de ser conscientes de nosotros mismos. Y eso es algo de parar y de sincerarse con uno mismo, de cómo me encuentro, de cómo se encuentra mi cuerpo en cada uno de los momentos emocionales en los que uno se va encontrando. Fíjate que hay otro estudio muy bonito en el que se ponen diferentes colores en diferentes partes del cuerpo a razón de la emoción que estamos sintiendo. Es decir, te dicen, "Pues, ¿tú estás enfadado? ¿En qué parte del cuerpo lo sientes?". Entonces se hace como una especie de estadística donde se pone de un color más potente y diferentes colores en las partes del cuerpo, porque se ha llegado a ver que cuando uno tiene miedo, donde se puede llegar más a sentir es en el estómago, es en la cabeza, es en las manos. Entonces, eso al final es propiocepciones, interocepciones, el cerrar los ojos y el decir qué es lo que siento, cómo lo siento y dónde tengo ciertas tensiones, dónde tengo más calor, menos calor. Y al final es autoconocimiento, ¿no? Y es ser consciente de uno mismo, que es algo que yo creo que no lo hace nadie, ni, ni, ni se plantea, ni absolutamente nada. Y es una pena, porque mira, yo he trabajado durante mucho tiempo con diferentes profesiones de riesgo, policiales, etc., lo que es la sofrología. Y la sofrología al final es una herramienta muy buena para generar anclajes y hacer que en entornos hostiles una persona esté con un perfil emocional bastante bajo. Y al final lo que uno que tiene que hacer es hacer ese ejercicio de conciencia sobre sí mismo, de saber cómo te encuentras en cada momento para poder generar el anclaje. De hecho, para poder generar ese anclaje, tienes que hacer un trabajo, ¿no? de, mm, muy parecido al mindfulness, ¿no? Inicialmente, ¿no? Para llevar a la línea sofroliminal del cerebro y hacer ese trabajo de sofrología y de anclaje. Entonces, mm, se llegan es decir, de manera paralela, se llegan a conseguir muchas cosas y mucha gente que de repente ha optado por aprender a meditar, a aprender a hacer ciertas cosas con mucha evidencia científica. De hecho, Nazaret Castellanos nos lo ha demostrado que hay mucha evidencia científica con respecto a qué es lo que ocurre en el cerebro en personas que meditan y es que debería ser materia obligatoria desde que somos muy pequeños porque es que no hay más que beneficios y ayudaría mucho a parar, a frenar y a decir, bueno, cómo estoy, cómo me encuentro y cómo estoy. Además, sincerarse con uno mismo, de vez en cuando habría que hacerlo más. Agradecerle a Carlos Ginar que ha contestado a Álvaro, que preguntaba sobre cuáles eran los dos otros sentidos, y él ha contestado ya directamente entre ellos. Se hablan propiocepción, interocepción. El chat o sea, estamos nosotros y están ellos por debajo, y me Qué parece bueno. algo absolutamente maravilloso. Esto último que comentabas, me hace gracia que estemos en el 2024, y hace 2500 años había un templo dedicado a Apolo. Y en el oráculo de Delfos había un cartelito arriba que decía, me imagino que lo sabes perfectamente, maestro, eso de conócete a ti mismo. Aquella época en la que iban, por lo visto, con Ya ves. túnicas, charlaban en las ágoras, se ponían a discutir, tenían tiempo de hacer redes sociales reales en analógico, no en digital.
tampoco hemos aprendido después de 2500 años, que a día de hoy tú y yo, en mi caso, yo no soy nadie, pero que estemos en este momento hablando sobre algo que aparecía ya como marco de un título de uno de los dioses más importantes como podía ser Apolo, que poco hemos aprendido, tan poco hemos Yo, yo, aprendido. yo es que de hecho creo que hemos desaprendido. No. O sea, yo creo que sí, sí, vamos, yo estoy convencido. Yo creo que 30, 40 años, um, vamos a ponerle 1980 aproximadamente, creo que la percepción de uno mismo era mucho más potente que la que hay Ujú. ahora. Ahora es todo como mucho más en dirección al exterior, es todo más, realmente no sé cómo definirlo, pero no, creo que se nos está yendo el tiempo en focos muy exteriores, muy externos a nosotros y que realmente no. Y además fíjate, lo que te estoy diciendo me lo estoy diciendo a mí mismo, como una crítica, porque vamos demasiado deprisa y esto es algo que está ahora muy en boga vamos muy corriendo en la sociedad del ahora y el del ya y del, ¿cómo se dice? Inmediatez. De la inmediatez, eso es, de la inmediatez. Entonces, eso hace que estemos más focalizados en el exterior que en el interior propio. Y eso es algo que antes no ocurría y que ahora sí que está ocurriendo. Entonces, yo creo que estamos desaprendiendo en ese sentido. O sea, cuando siempre se ha hablado, ¿no? Del conocimiento interior, de conocerse a sí mismo, del saber cómo te encuentras, ahora eso no existe. O por lo menos no lo parece. Yo creo que no, vamos. De hecho, creo que estamos peor que antes. Uf, me gusta mucho el cariz que ha tomado la charla porque parecía que íbamos a dar herramientas para que los profes conocieran a sus alumnos y al final terminamos hablando de que son herramientas para conocernos a nosotros mismos. Que a lo mejor sería lo primero que tendríamos que hacer los profes, ¿no? Estar nosotros bien si Sí, queremos que los otros estén bien, ¿no? Hay veces sí, que nos encontramos demasiado miedo y demasiada alteración en la entidad docente. Me consta que hay muchísimos docentes que se dejan la vida y que sí. están muy preparados y que están constantemente estudiando y mejorando su formación para hacerlo lo mejor posible, pero también me consta que, como en todas las profesiones, no todo el mundo está ni a la misma altura ni al mismo nivel. Entonces, estaría bien esto de aplicarse las ciencias del comportamiento primero uno mismo. Mira, me lo quedo como titular. Más allá de las palabras, o incluso más allá de tus propias palabras, lo primero. Ahí está. Sí, sí, bueno, de todos modos, a nivel docente, creo que habría cosas que solucionar a nivel estatal, a nivel legislativo, a nivel incentivos, primero para que se pudiera empezar a mirar a uno mismo el docente, porque me consta, tengo dos hijos en un instituto, otro en un colegio, tengo muchísima relación con muchísimos docentes porque trabajo mucho El con el profesorado. tema de, sí, a todos los niveles, a nivel de bullying, a nivel de prevención del suicidio y a nivel de técnicas de habilidades docentes. Y pues que está todo fatal. Es decir, por ejemplo, lo que hablábamos antes, la autoritas a nivel docente se ha perdido una barbaridad. Una barbaridad. Y somos los papis, ¿eh? Somos los padres los que hemos hecho perder ese autoritas del Ujú. docente. Pero bueno, Muy bien, nos quedan. Son y 38, 39 ya. ¿Cómo se pasa el tiempo, Dios mío? ya ves. Qué voluble? De hecho, mañana publico una máxima en la que hablo de lo voluble que es el tiempo en los procesos educativos, o sobre todo cuando te lo pasas bien, ¿no? Que es lo que debería ocurrir cuando estás en un proceso educativo. Eso Deberían ir es. unidos, que parece que hay docentes que lo quieren separar. Aprender y disfrutar no tienen por qué ser No. algo incoherente. Pues te voy a añadir un elemento, a ver qué opinas, porque Paul Ekman hay veces que no termina, o por lo menos en el último libro que leí suyo, que era El rostro de las emociones, no termina de definirlo, ¿no? Las aulas de ahora no son como las aulas de los años 80 ni de los años 70. España ha cambiado muchísimo y existe una multiculturalidad en las calles que también se ve en las aulas, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que me puede decir cualquier docente es, madre mía, ¿cómo sistematizo esto que me está contando de mirar y dar respuestas más o menos que sirvan para un colectivo de 25, de 30, de 35 alumnos? Pero si además a eso le añado de que hay principios multiculturales que vienen de otros idiomas, que vienen del mismo idioma, pero de otros países, con otras intersecciones. O sea, en base a todo esto, ¿cómo crees que afecta la comunicación no verbal y la comunicación del lenguaje en esos procesos en los que las aulas, y entiéndaseme el comentario, parecen ya, afortunadamente, la ONU?
Claro, pues es buenísimo y es que es algo que se tenía que tener muy en cuenta. Fíjate, cuando hablamos de comunicación no verbal o de comportamiento, a mí me gusta definirlo como comportamiento no verbal. Todo el mundo se piensa que es algo universal y no lo es. Es verdad que hay una parte muy importante que sí es algo muy universal, que es donde ante la duda deberíamos de apoyarnos los docentes, Ajá. emociones en el rostro, hipertonicidad, hipotonicidad, huida de los cuerpos o acercamiento en cuanto a algo es bueno, algo es malo. Si dudamos, vámonos a lo universal, que ahí no vamos a fallar. Si no dudamos, y yo sé perfectamente cuál es tu cultura, sí que podemos hacer ciertos guiños muy interesantes, porque te voy a poner un ejemplo. Depende de la lengua en la que nosotros nos hayamos culturizado los primeros años de vida, por ejemplo, quien se haya culturizado en lenguas semíticas, como puede ser el árabe, el Ujú. hebreo, nuestros gestos temporales, y digo temporales de manera cronológica, van a ser completamente contrarios a los que nos hemos culturizado, por ejemplo, en el castellano. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escribimos de izquierda a derecha y de Claro, manera temporal, de manera espacial, el pasado lo ponemos a la izquierda y el futuro a la derecha. derecho. Los que Claro. escriben en árabe es al revés. Entonces, si yo tengo que reforzar el mensaje verbal a una persona que tiene una cultura árabe y le tengo que decir, es que tú antes, yo no voy a hacerlo hacia la izquierda, Uf, claro. le voy a mirar y se lo voy a hacer hacia su derecha, porque de esa manera sus neuronas espejo lo van a percibir de una manera correcta y no incongruente. Para nosotros sí va a ser incongruente hacerlo, pero yo me tengo que, digamos, tengo que extrapolar el mensaje a lo que va a percibir la otra persona. Entonces, es más difícil, es más complicado. Tienes que saber la cultura, tienes que saber estos pequeños tips culturales de cada uno de ellos, saber que bueno, pues, las culturas orientales frenan mucho más la expresividad de las emociones. En decir, que pues, es que hay cantidad de aspectos culturales muy diferentes, pero claro, hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre que me enfrento a una audiencia multicultural, cuando tienes que reforzar algo, cuando tienes que dar cierta importancia a algo muy concreto. Voy a intentar huir de ciertos gestos como muy culturales y conscientes y me voy, por ejemplo, a una elevación de las cejas cuando quiero darle importancia a algo porque eso es absolutamente universal. Eso lo hacen los primates, ¿no? El elevar las cejas en ciertos momentos importantes, bueno, pues es lo que voy a hacer, ¿no? Si voy a decirles, chicos, no sé, esta evaluación de matemáticas vamos a dar esto que es súper interesante, pues voy a meter las cejas porque sé que todo el mundo lo va a percibir de las mismas maneras. O voy a elevar las manos, las palmas de las manos van a ir hacia arriba cuando yo hable, etcétera, porque sé que tiene ese carácter universal y no voy a fallar. Eh, Ahondar ya a nivel cultural tenemos que hilar fino y saber muy bien, porque claro, lo que a lo mejor una persona con una cultura, como digo yo, árabe, lo puede percibir de una manera, una persona con otra cultura oriental, pues lo puede percibir de otra. Entonces, es verdad que también es algo muy interesante cuando hablamos del foco. Es decir, yo puedo focalizar a una persona y hacerle un gesto y focalizarle a otra, hacer un gesto diferente, sin embargo, para cada una de ellas ser exactamente lo mismo. Pero bueno, esto ya es el nivel top, el nivel brutal. No quiero echar más leña al fuego ni hacer ni cortar, o sea, darle más caña al árbol caído, pero me consta que o sea, los currículos de las formaciones del profesorado siempre son bastante extensos y son todo necesario. Yo no voy a criticar cuál es lo que habría que poner y lo que no habría que poner. Pero en base a lo que me dices, hablando de mi propia persona, me falta conocimiento para poder hacer todo lo que estás contando de una forma fluida y sobre todo asumida, ¿no? El que fuera un comportamiento ya totalmente como cuando voy en bicicleta. Yo cuando monto en bicicleta no tengo que pensar en dar pedales, sino que disfruto del paisaje o tengo muy claro que hay un ceda al paso y pasa una señora o unos niños y tengo que parar y no pienso, hago, ¿no? Me imagino que llegar a ese punto de gestión necesitaría pues mucho entrenamiento, como un tenista, como un músico o como cualquier otra actividad hasta que se convierte en un ejercicio no consciente. Pero, ¿crees que se debería indicar, y a lo mejor desde aquí es el momento, a las administraciones públicas, para que ese currículo de la educación, ese currículo que todos los docentes deberían elaborar, o sea, deberían asumir, ese tipo de ciencias, ese tipo de conocimiento y ese tipo de actividad diaria en el aula ya debería estar entre nosotros como algo troncal? Debería estar desde hace muchos años, Vale. pero desde hace muchos años. Pero a nivel docente, a nivel academias de policía, a nivel medicina, a nivel psicología. Joder. En el grado de psicología, la comunicación no verbal se da de manera muy sutil y basada en los modelos de 1970 a tantísimos niveles, de verdad. O sea, la neurociencia dentro del comportamiento y dentro de la comunicación no verbal tendría que estar tan
intrínseca dentro del sistema educativo y además evolucionando. Es decir, yo no puedo estar viendo grados ahora mismo en los que se está hablando de un concepto de comunicación no verbal de hace casi Flora 50 años, y sin el caso. Davis, ¿no? Por ejemplo. Flora Davis, exactamente, 1972. Es decir, que sí, que es un referente y yo es un libro que Hay que leer. aconsejo leer, pero no te quedes en ello. O sea, es decir, es una base muy buena, pero ahora hay que evolucionar. Ahora léete La neurociencia del cuerpo de Nazaret Castellanos y vas a ver por qué la microbiota intestinal es tan importante para la toma de decisiones. Eso es de última hora, como aquel que dice. Mm. Hay que estar evolucionando. Debería de ser materia obligatoria. Y además debería de ser, como muy bien has dicho, algo automático. Bueno, actualmente el modelo del cerebro de Daniel Kahneman, sistema uno, sistema 2, pues debería ser sistema uno. Es decir, no tendríamos que pararnos a pensar, oye, ¿y Claro. por esto de levantar la ceja era? No, no, no. Sino que tú ves levantar la ceja y automáticamente sabes lo que es. ¿Por qué? Porque lo tienes interiorizado, ¿no? Porque hay un caminito en el cerebro, la plasticidad cerebral que ya se ha hecho de tantas veces que has tenido que interiorizar esos conceptos. Es algo así de sencillo como 2 por 2 son 4. Nos sale de manera automática y no nos sale de manera automática 1587 por 46. Esa es la diferencia. Yo lo que te ofrezco ahora mismo es 1847 por 46, por ejemplo, y bueno, y llegará un momento en el que lo vas a hacer de manera 2 por 2 4, pero hay que Ya. trabajarlo. Entonces, si esto tú lo haces en el sistema educativo desde una edad temprana en la gente, pues evidentemente yo estoy convencido que seríamos mucho mejor personas, porque comprenderíamos mucho mejor a los demás. Pues dicho esto, a ver si nos escuchan las autoridades y si no, que nos hagan escuchar. Y en el caso de que no nos escuchen, hay mil formas. Y como sé que hay muchos docentes que están escuchando, que sepan que sus CEPs o sus CEFIRES o sus CEFIES, quiero decir, los centros de formación del profesorado están ansiosos por tener ideas en las que poder formar al profesorado. Además que sabemos que para todos aquellos que son ya de las diferentes administraciones es obligatorio, quiero decir, la formación es algo que te permite luego tener acceso a una serie de recursos que la administración te ofrece. Con lo cual, señores, pidan ciencias del comportamiento, pidan formación sobre cómo entender qué ocurre en la mentalidad de sus alumnos a través de lo que quieren o no quieren contar o de cómo les dicen lo que quieren o no quieren decir. Con lo cual, creo que ahí sí podemos tener herramientas para intentar sensibilizar a la administración de esta necesidad. Son y 48, maestro, nos estamos pasando, pero reconozco que estoy encantado. Nos preguntaban por aquí de algunos de los libros que hemos dicho, y sí que no vamos a mencionarlos todos, pero sí te pediría a lo mejor uno o dos libros para esos docentes que se están iniciando o que te parezcan, mira, esto es imprescindible, aquí hay que empezar, abre esta ventana y luego elige tú el camino que te parezca más interesante. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, pues el que hemos dicho antes, sobre todo para darle una pátina, sobre todo científica y de años A, creo que la comunicación no verbal de Flora Davis es una publicación bastante buena, pero quizás sea demasiado tedioso. Entonces, yo valoraría el leerse, para mí es un pedazo de publicación, porque además el background de quien lo hace es pues, brutal. El título se llama El cuerpo habla y es de Joe Navarro. Joe Navarro es un ex agente del FBI, ha trabajado durante 20 años en la detección de terroristas, espías, etcétera, a través del lenguaje corporal. Es una persona no solamente con la teoría, sino con mucha práctica. Entonces, es una pedazo de obra. Pero también os digo una cosa, para mí Joe Navarro tiene de las mejores publicaciones de comunicación oral que existen, pero a la vez ha hecho otra que para mí es de las peores publicaciones que existen, que se llama El Diccionario de la Comunicación No Verbal, que no aconsejo porque atribuye a cada gesto un significado en concreto y eso es un peligro porque no define los Claro, contextos. Es un falta el peligro. contexto. Lo decías antes, maestro. Eso es. Entonces, eso es buenísimo. Y bueno, y todo lo que sea de Paul Ekman, por supuesto que Qué se lo grande. puede leer porque ¿Cómo se puede es muy escribir bueno. hace tanto tiempo y que siga o sea, tan actual? Me Sí, sí. sorprende, porque tiene libros ya muy antiguos. Sí, 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 sí. El rostro de las emociones, por ejemplo, tiene un montón de años, ¿no? Pero bueno, sí, es que sigue siendo, está tan bien hecho, porque está tan bien hecho y trabaja algo tan, yo creo que tan poco valorado, tan poco mirado antes, que sigue estando en boga, pues porque es algo tan real, tan científico, tan comprobable, que seguirá, evidentemente va a evolucionar, ¿no? Porque el tema de las emociones y de cómo al final tienen que ver un poco con el comportamiento, cómo nos influyen, cómo dejan de influirnos, pues irá evolucionando a través de la neurociencia también, por supuesto, pero al final la base es la misma, ¿no? Y bueno, creo que tú te has leído el último con el Dalai Lama, ¿no? El Atlas de las Emociones, que pues es igual, son publicaciones
que hay que leerse porque son brillantes. Luego ya meternos, mi consejo, en la gente que quiera ahondar es meterse en neurociencia, absolutamente. Es decir, para mí la neurociencia es el futuro en todo, absolutamente en todo. Pero bueno, dentro de la comunicación no verbal, pues sí que se empiezan a unir un montón de conceptos que son, yo cada vez que conecto cualquier cosa que he estudiado hace años con el último estudio de neurociencia de no sé qué, para mí es como hacer una conexión que me maravilla. Es como si te tocara un sorteo, como decir, ¡buah! Acabo Ah, de conectar esto, fíjate, es yo a eso la le llamo bomba. los cajones estanco. Cuando hago formación, no creo en la formación en cajones estanco. No sirve matemáticas en matemáticas y lengua en lengua o en música en música. Hay que conseguir algo que nos enseñaron los árabes hace mucho tiempo. Quiero decir, esas civilizaciones traían cosas muy interesantes. Se llaman vasos comunicantes, señores. Ahí Los está. grandes regadíos y los grandes jardines, gracias a que se puede comunicar el agua a través de un vaso comunicante. Eso es. La información en el cerebro debe ser lo mismo. Y me imagino que debe ser esa sensación, ¿no? Algo que tenías ahí como acumulado, de repente, con un conocimiento actual hace ¡plaf! Sí, sí, es brutal. Es brutal. Me ha pasado muchísimas veces y con cosas que jamás hubiese pensado. Y para mí es como decir, por fin, o sea, por fin. Lo sabía, me lo imaginaba o dudaba un poco de esto, pero de repente, ¡pum! Es como luz. Es brutal. Es una sensación espectacular. Me consta que se nos ha quedado también un tema muy importante, que sería el tema de la comunicación no verbal y del el comportamiento no consciente y todo lo que implica a nivel hormonal, que sabemos que hay un montón de información ahí, pero bueno, Sí. yo creo que con esto ya sería meternos en un como otro subgénero que va más allá. Juan Manuel, muchísimas gracias. Ha Sí. sido un verdadero lujo contar contigo, sabiendo todo lo que sé. Me has hecho feliz, yo creo que se me nota en la cara. No, en este caso no, es imposible ocultarlo. No quiero además ocultarlo, me has hecho muy, muy feliz y me consta que este vídeo lo van a ver muchos de nuestra comunidad que se van a sentir muy identificados porque estoy seguro que parte de ese conocimiento algunas veces ya son pequeñas conciencias. Lo que pasa es que nos da el miedo a dar el Sí. paso. Y es justo lo que te quería pedir en último momento. Anímanos a dar el paso. Anímanos a ser esos seres que están en el río de Richard Bach, aferrados a la piedra, y cuando vemos pasar a otro que es libre, decimos, ¡ay, qué envidia! ¿Cómo me gustaría ser libre? Ayúdanos a soltarnos de esa piedra en ese río. Pues sí, arrepiéntete de haberte soltado la piedra, pero no te arrepientas de no haberlo hecho. Sin lugar a duda. Tal cual. Pues Con eso creo que cada uno ya puede meterlo en su mochila de la manera que le dé la gana. Pero es mi recomendación con mis 48 tacos ya, de que te arrepientas de hacerlo y no te arrepientas de no hacerlo. caso cerrado, como diría una presentadora de televisión. Mil gracias, maestro. Hasta aquí el directo de hoy. Conciencias del comportamiento con Juan Manuel García. Un título súper atrayente, más allá de las palabras, en los que hemos intentado abrir una pequeña ventanita, pequeñísima. No os podéis imaginar lo que sabe este hombre, lo que se le ocurra, lo que sigue estudiando, lo ha dicho en directo, último curso con Nazaret Castellanos. Por cierto, alguien lo preguntaba y lo confirmamos. Nazaret Castellanos, increíble. Es profesor en la Universidad Autónoma sobre neurociencia de la Neurociencia. meditación. Señores, meditación. Señores, templo de Apolo. Conózcanse a ustedes mismos. Conócete a ti mismo, como decía el oráculo de Delfos. Nos vemos la semana que viene, a ser posible. Intentaremos seguir indagando para ofrecer contenido del bueno. Y un día más, mil gracias por estar al otro lado de esta pequeña pantalla, de esta pequeña ventana abierta al conocimiento. Un beso muy grande. Cuídense. Hasta Abrazos. luego. Chao, chao. Chao, chao.